Qué agradable poder acompañarle con un tema que sin duda le interesa. A menudo experimentamos en diferentes momentos del día dolores de cabeza fuertes, a veces son intermitentes, pueden tener diferentes causas y pueden también ser un signo de alarma, de alerta para poder ocuparnos mejor de nuestra salud. Nos acompaña esta mañana en nuestra casa el doctor Julio César Hernández Mejía, quien es especialista en medicina interna, neurología y epilepsia. Agradecemos su presencia esta mañana. Muchas gracias, licenciado. Bueno, como usted lo mencionó, mi intención el día de hoy es hablar un poquito acerca de dolor de cabeza, ¿no? El dolor de cabeza, permítame a manera de introducción mencionarle que es el dolor más frecuente en el ser humano. De hecho, es la segunda causa de consulta médica mundial. ¿Quién de nosotros no ha experimentado dolor de cabeza? Todos alguna vez de nuestras vidas, ¿no? ¿Y es más frecuente en varones, en mujeres, en qué edades y sobre todo cuáles son las posibles causas de esos fuertes dolores de cabeza que a veces nos dan? Bueno, en realidad la frecuencia va a depender de la causa. Por ejemplo, los dolores de cabeza se dividen en dos tipos importantes. Las causas primarias se llaman y las causas secundarias. Las causas primarias, los más representativos pueden ser la migraña y el dolor de cabeza tensional. La migraña es un poquito más frecuente en mujeres, sobre todo mujeres en edad fértil, y el dolor de cabeza tensional, pues en realidad es levemente mayor la frecuencia en las mujeres. Las causas secundarias son aquellas en las cuales, por ejemplo, existe alguna enfermedad que es la que está originando el dolor de cabeza, por ejemplo, hipertensión arterial que no esté controlada, o un paciente que tenga infección de los senos paranasales puede tener dolor de cabeza también. Un paciente que haya sufrido también un golpe contundente. Vemos tanto accidente de tránsito que diario registramos, también puede ser una de las causas, ¿verdad? Perfectamente, pero como usted lo mencionó en su introducción, no podemos descartar que existen algunas causas que pueden ser potencialmente fatales, que inclusive comprometen la vida. Por esa razón, yo personalmente digo que todo dolor de cabeza debe ser estudiado siempre. Bueno, hemos abordado un poco las causas, ya nos decía que hay problemas que son de naturaleza primaria y secundaria y que la migraña y el dolor de cabeza tensional es quizá de los más frecuentes. ¿Cómo uno se entera de la verdadera causa? ¿Hay algún método de diagnóstico o un seguimiento que se lleve por un cierto tiempo para poder identificar las causas del dolor de cabeza? Bueno, de hecho, la parte más importante en realidad es la entrevista que uno tiene con el paciente y un adecuado examen físico-neurológico. Obviamente esto pues debe ser hecho por un profesional calificado, y luego los médicos nos apoyamos en los exámenes de diagnóstico. Entonces hoy está el primer examen que podríamos recomendar sería la tomografía cerebral, aunque en dependencia de la causa podemos enviar algunos otros como la resonancia o algunos especiales. ¿Esos dos exámenes son básicos como para poder determinar un problema, digamos, de orden neurológico? Al menos después del examen físico y la entrevista con el paciente, al menos todo paciente que tiene dolor de cabeza y nunca ha sido estudiado debería tener una tomografía cerebral. Hay una comunicación telefónica 22-22-7808. Buenos días, Acción 10. Sí, aló, buenos días. Estamos escuchando. Sí, mi consulta es la siguiente. Lo que pasa es que yo, por factores de trabajo, resulté con dolores de cabeza intensos, a lo cual acudí a mi centro hospitalario de salud y sin hacer ningún chequeo previo de tomografía, ninguno, solo me lanzaron a tomar lo que es topiramato, porque me dijeron que era migraña, a lo cual ese topiramato me suspende de todo lo que es el dolor, pero al mismo tiempo me suspende lo que es el apetito. Entonces yo quisiera saber de qué manera me podrían ayudar, ¿verdad? O algún consejo, qué otro tipo de medicina alternativa podría tomar, porque he tomado lo que es migradorixina o Migran, pero el dolor disminuye poco por corto tiempo, pero la única que me suspende para evitar más dolores es la topiramato, pero tengo ese efecto secundario que me suspende el apetito. ¿Cuántos años usted tiene y hace cuánto tiempo se las prescribieron y en qué cantidad, caballero? Hace exactamente casi 4 años, sí. Y yo tengo la edad de 24 años. ¿Ya lleva 4 años con esta situación? ¿Y qué cantidad? ¿Qué cantidad le prescribieron? 25 miligramos. ¿Al día? 25 miligramos en la noche al acostarme, pero después de un mes ya no tenía buena efectividad, seguí con los dolores, entonces me la aumentaron a 50 miligramos. Sí.
Bueno, vamos a escuchar la opinión. Vamos a pedirle que se mantenga en línea para tomar sus 2 nombres y 2 apellidos y que el doctor amablemente lo atienda en estos días, según su agenda. Doctor, ¿qué podemos referir sobre este caso? Bueno, en primer lugar, yo estoy de acuerdo. Todo paciente, como le dije anteriormente, debería ser evaluado, ¿no? Yo creo que lo primero es hacer un estudio. ¿Por qué es que nuestro paciente en este momento tuvo dolor de cabeza? Yo creo que el atopiramato ha sido una buena indicación. Tal vez, basados en la historia, basados en el examen físico y de estudios complementarios, podríamos decir si usted padece o no. A fines prácticos, ha sido una indicación como profiláctica del dolor que efectivamente tiene el pequeño efecto adverso que disminuye el apetito. Lo extraño es que ella lo haya hecho con dosis pequeñas, ¿verdad?, del mismo. Lo que yo le recomendaría, si está teniendo muchos efectos adversos, puede disminuir la dosis nuevamente a 25 miligramos momentáneamente, que se acerque con nosotros y lo evaluamos y decidimos si podemos utilizar o no alguna alternativa, ¿verdad? Hay algunos mensajes de texto que vamos a compartir. Doctor, mi esposo sufrió una fuerte caída y por ende vive toda una vida con esos dolores de cabeza. ¿Qué usted recomienda? Preguntan también, buenos días, me llamo Migdalia y padezco de mucho dolor de cabeza, trabajo en maquilas, ¿será el ambiente laboral el que me causa esta situación? Y también preguntan por acá si es malo o no la aplicación de perfumes. Dicen que cuando siente algún aroma muy fuerte le duele mucho la cabeza, si eso es normal. Bueno, en primer lugar, para la primera pregunta, ¿no? Puede existir algo que se llama cefalea postrauma o dolor de cabeza postraumático. Realmente no debería pasar tanto tiempo, ¿no? Entonces sí, efectivamente, en nuestro paciente del primer caso tenemos que investigar por qué después de tanto tiempo todavía persiste con dolor de cabeza. Para la segunda pregunta, la señora que nos dice que trabaja en maquila, ¿no? Probablemente el ambiente laboral tenga que ver un poco por la historia, probablemente sea debido más a cuestiones de orden tensional. Pero nuevamente, si no ha recibido un adecuado estudio de su problema de dolor de cabeza, pues tenemos que darle seguimiento. Comunicación telefónica a través del 2222-7808. Buenos días, Acción 10. Buenos días. Adelante, muy buenos días. Es que quería una consulta para una niña que tiene 22 años. Y ella solo con dolor de cabeza se mantiene. Cuando tenía como 10 años se me cayó de una grada, pues, de cadera, sí, se me cortó la columna. Entonces ahora padece de un dolor de cabeza. Ahora le ha dado una tos y le ha quedado un dolor en una tosecita y se me escapa de ahogar como a las 2 de la mañana, todos los días. ¿Cuántos años tiene ahora la niña, señora? Bueno, ahora mi hija tiene 22 años. 22 años. Sí, No sé si eso sea un poco de la expertise, porque pues, una caída, como ella decía, puede causar un cierto trauma y dolor fuerte en la cabeza, pero lo que usted nos plantea de tos y de problemas respiratorios puede ser de otra causa. Existe una causa de dolor de cabeza que puede tener un punto en común con algún tipo de trastorno respiratorio. Sí. Sobre todo, existe algo que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Obviamente deben haber ciertas condiciones que debe cumplir el paciente para caer dentro de la categoría que nos lleva a ese diagnóstico. Sí puede ser una causa de dolor de cabeza, sobre todo matutino. No es una causa muy frecuente, pero obviamente debemos tratar de hacer el diagnóstico correcto, ¿verdad? Una mujer de 54 años tiene 5 años padeciendo de fuertes dolores de cabeza. ¿Qué le recomienda? También dice por acá, tengo 20 años y desde los 14 años sufro recurrentes dolores de cabeza, tomo pastillas, me lo quitan por un momento, pero regresan. ¿Qué puedo hacer? Parece que es un problema bastante recurrente en personas de distintas edades, ¿verdad? Así es. Nuevamente insisto, el que no ha sido adecuadamente estudiado debemos darle seguimiento porque nosotros debemos descartar sobre todo situaciones que puedan ser potencialmente fatales para la vida. Hasta un 25 al 30% de los diagnósticos de dolor de cabeza pueden ser errados. De hecho, en un hospital de los Estados Unidos hace algún tiempo se hizo un estudio en Wisconsin y de los pacientes que llegaron a la emergencia con dolor de cabeza de forma aguda, aproximadamente el 30% llegaron por se llama hemorragia subaracnoidea, una forma de hemorragia intracerebral. Otra cosa que debemos descartar, y por eso es tan importante los estudios de imagen, son los tumores cerebrales que pueden tener crecimiento lento, sobre todo en pacientes con dolor por mucho tiempo. Dice por acá una dama, mi esposo de 44 años sufre de intensos dolores de cabeza, creemos que es migraña, toma
Avamigran, pero no sabemos qué otra cosa o situación puede presentar. Y también pregunta otra persona, me dicen que la carbamazepina es para epilepsia, la cual yo padezco, pero un especialista me dijo que no es para epilepsia, sino para el dolor en la cabeza. ¿Para qué sirve realmente la carbamazepina? Bueno, al igual que el topiramato, son medicamentos que originalmente fueron concebidos como medicamentos para la epilepsia. Sin embargo, también tienen la propiedad de poder ser útiles en pacientes con problemas de migraña o algunos con dolores de cabeza de tipo tensional. Sí. Es por esa razón que tal vez su médico lo prescribió, ¿verdad? Bueno, queríamos que en los próximos minutos nos dé algunas recomendaciones para quienes tienen este tipo de problemas que vemos que son bastante recurrentes en distintas edades. Así es. En realidad, la recomendación más importante que podemos hacer, en primer lugar, es que debamos ser evaluados. Una vez evaluados y estudiados, pues empezamos un plan de manejo, obviamente basados en el diagnóstico más acertado. Pero quiero mencionar particularmente para el caso de las personas con migraña, por ejemplo, debemos evitar el desvelo, debemos evitar a la señora que nos hacía la pregunta del perfume. Muchas veces los olores intensos pueden desencadenar crisis de migraña. Preguntaba si la adicción al café también causa dolor de cabeza o lo quita. De hecho, la cafeína es un analgésico que puede ser utilizado en pacientes con migraña, entonces puede ayudar a aliviar el dolor. Correcto. Obviamente los excesos son malos, ¿verdad? Nuevamente les decía, el desvelo, insistía con algunos alimentos, sobre todo algunos chocolates en pacientes con migraña clásica, los vinos, sobre todo vinos tintos, y aquellos alimentos que sean de tipo curado, como los jamones, como algunos tipos de tocino, ¿no? Pueden exacerbar el dolor. El desvelo, insisto, obviamente el estrés cotidiano también puede incrementar las crisis. Nosotros queremos agradecer la presencia del doctor Julio César Hernández Mejía, especialista en medicina interna, neurología y epilepsia. Esta oportunidad nos visita por el Centro Médico Santa Fe. Los teléfonos han aparecido también por ahí en pantalla. Esperamos tenerlo más frecuentemente. En algún momento también vamos a consultarle sobre Guillain-Barré, que es una de las posibles consecuencias del Zika. Y sabemos que es de supremo interés para los televidentes. Vamos a unos breves mensajes, regresamos con mucho más en Acción 10 de la mañana.